¿cómo sería el abordaje de la biofísica respecto a la colitis o gastritis? Todo lo que termine en itis intestinal, o sea, esofagitis, gastritis, que es la inflamación de las paredes internas de la cámara gástrica, del estómago, así se le conoce. El intestino delgado, duodenitis, yeyunitis, ileitis, y ya llegas al colon, colitis. Pero puede ser colitis ascendente, colitis transversa, colitis descendente o colitis sigmoidea rectal. O sea, de las diferentes porciones del colon, ¿no? Ya dependiendo de dónde esté el reflejo del dolor, que por eso los médicos tendrían que auscultarte antes de mandarte a hacer un estudio que se les capacita para eso, donde te presionan, te acuestan y te presionan, y donde ven que está duro e inflamado, pues ahí es la zona de la inflamación. ¿Por qué se inflama el estómago? Presión. Imagínate que cada parte que te mencioné, cada cámara, porque son cámaras selladas. Por ejemplo, el esófago se sella por arriba con la epiglotis y abajo con el cardias. Y este tiene que manejar una presión determinada, una presión interna. Y luego sigue el estómago, que tiene que manejar una presión interna. La máxima es 51 milímetros de mercurio de presión. Cuando llegue ese nivel de presión, se abre la válvula automáticamente, el píloro, para dejar pasar el alimento que así hizo líquido hacia el duodeno. ¿Qué pasa si la presión es más grande ascendente que descendente? ¿A qué me refiero? Que hay muchísimo más presión interna de gas en el duodeno que en el estómago. ¿Qué tal si hay 52 milímetros de mercurio de presión? Entonces, en lugar de que salga el alimento, va a entrar el gas y se va a mezclar con el alimento y se va a empezar a inflar el colon, va a presionar mecánicamente el estómago y va a generar efectos de sensación de indigestión, que es lo primero que te avisa el cuerpo. Después, reflujo, medio reflujo, acá como que se me está regresando, hasta una esofagitis por erosión, una esofagitis erosiva por el reflujo constante, a lo que le llaman GER, reflujo gastroesofágico. Pero la modificación en la presión, entonces yo determino que para poder alterar cualquier parte del tubo intestinal son 3 emociones que tienen que vivir juntas la persona. Presión, porque se presiona, se modifican las presiones. Físicamente. Preocupación, que es la que aguanga las paredes musculares del intestino. Y enojo, que es la que contrae. Entonces tienes en unos pedazos aguangado el intestino, el estómago, el intestino delgado, el colon, y en otros pedazos lo tienes muy tenso. Y lo que vas haciendo es que ya no pueda circular la materia orgánica y no pueda equilibrarse la gasometría en el tubo intestinal, que para eso tenemos las bacterias. Tenemos bacterias que tragan oxígeno y entregan dióxido de carbono. Y tenemos bacterias que tragan dióxido de carbono y entregan oxígeno. Tenemos todo un universo dentro de nuestro intestino. Y esas son las que se afectan con estas 3 emociones. Y entonces al rato ya tienes todas las presiones revertidas y ya no pueden tomar ni agua. Pero son estas 3 emociones las que viven todas las personas que generan gastritis, reflujo, colitis. Wow, ya te entendí. Y ahora, justo con esa premisa, yo quería pues ir tratando de conectar. Tú ayudas a identificar, a entender, a comprender el porqué de las cosas para poder tratarlas. En tu experiencia, esta parte de amar lo que odias o dejar de presionarte o dejar el rencor, etcétera. Eso, ¿qué has observado tú? Entiendo que tú no das como esa terapia de respiración ¿no? O sea, tú das la lectura. ¿Cuál sería la solución adecuada para alguien que escuche y dice, bueno, me hace sentido, ya entendí, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que ya comprendo? ¿Tú les llevas a comprender y luego? Los casos más difíciles que he atendido o que atendí, porque ya no doy consultas, o sea, que tome una consulta de un caso grave para que sirva de capacitación para mis biofísicos. Pero los casos que yo atendí, los más difíciles son insuficiencia renal y cáncer. ¿Por qué? Porque su necedad es muy grande. Su aferramiento al resentimiento, en el caso del cáncer, al odio o al rencor que tengan, es enorme, no tienes ni idea. Entonces, cuando estoy platicando con una persona que tiene cáncer y que le digo tiene que amar a quien odia o tiene que amar a quien tiene resentimiento o a quien le tiene rencor, piensan que no tienen a nadie que le sientan rencor o resentimiento. Entonces, por eso siempre pido que vaya una persona, un familiar que los conozca con un paciente con cáncer. Ok. Y el paciente, el familiar sí sabe a quién odia y la persona no, porque lo que hace el cuerpo es mandar la emoción tras bambalinas. Y hace que el cuerpo hace que la mente empiece a buscar el altruismo, la hipergenerosidad, el estar buscando cómo ayudar. Esto para equilibrar el pH del cuerpo humano.
Es algo que hacen todas las personas que tienen cáncer. Y entonces, cuando llegan y se sientan, y les digo, esto es por un odio. Si es en el seno, son celos y odiaste a alguien que tuviste celos. No, yo no odio a nadie. Y entonces va el familiar y le digo, él sí sabe a quién. Y ella voltea y dice, ¿verdad que yo no odio a nadie? Y están agachados los familiares. Y dice, ay, yo no odio a nadie. ¿A quién? Y él le dice a fulano de tal, se transforman, cabrón. No, pero no me lo menciones, que si ya está muerto para mí, que no sé qué chingado. Se transforman literal, se vuelven un monstruo.